En esta sesión vamos a estudiar la segunda de las herramientas fundamentales, la convolución. En el análisis de los sistemas hay tres operaciones básicas en tres señales que debemos manejar con toda naturalidad y propiedad. Estas son la suma, la multiplicación y la convolución. Con las dos primeras, naturalmente, ya estamos bastante familiarizados, así que ahora vamos a estudiar la tercera. Vamos a estudiarla detalladamente porque para el tratamiento de señales la convolución es tan importante como lo es la suma y la multiplicación. Los que no hayan tenido contacto con este concepto al principio les puede resultar algo confuso o extraño. Sin embargo, con un poco de práctica se convierte en un concepto muy sencillo pero a la vez sumamente potente dentro del procesamiento de señales. Vamos allá. Como mencioné anteriormente, la convolución es una operación más. Así, si tenemos dos señales discretas arbitrarias, por ejemplo una señal X y una señal Y, estas dos señales nosotros las podríamos sumar, las podríamos multiplicar y también las podríamos convolucionar. Yo sé que hasta ahora no he dicho cómo se efectúa esta operación de convolución ni en qué consiste, por lo que pido un poco de paciencia. Ya más adelante entraremos en los detalles de esta operación. Sin embargo, por ahora diré que la vamos a representar mediante un asterisco. En la literatura, a veces es posible encontrar otros símbolos para representarla, como por ejemplo el O+, o un círculo con un punto en el medio. Cualquiera de estas notaciones es válida, pero durante este curso vamos a utilizar el asterisco para representar la convolución. Al igual que la suma y la multiplicación, la convolución tiene unas propiedades. Está la propiedad conmutativa, según la cual el orden de los elementos no altera el resultado de la operación. Esto es válido para la suma y la multiplicación y también es válido para la convolución. Está la propiedad asociativa, según la cual cuando tengo una operación que involucra varios elementos, yo puedo agruparlos de diferente manera sin alterar el resultado. Nuevamente, esta propiedad es válida para las tres operaciones. Finalmente, está la operación del elemento neutro. Para la suma es que cualquier elemento sumado con 0, el resultado es el mismo elemento. Para la multiplicación es que cualquier elemento multiplicado por 1, el resultado es el mismo elemento. Para el caso de la convolución, tenemos que cualquier elemento convolucionado con el impulso unitario, el resultado es el mismo elemento. Esta propiedad es muy importante. Mi objetivo era mostrar que la convolución es una operación básica que tiene muchas similitudes con las operaciones que ya conocemos. Pero ahora sí, vamos a entrar en materia. Por cuestiones de análisis, en el tratamiento de señales, estamos particularmente interesados en lo que sucede cuando convolucionamos una señal con la respuesta al impulso de un sistema LTI. Si bien es posible convolucionar cualquier par de señales arbitrarias, digamos XY, o XZ, estamos particularmente interesados en el caso en el que convolucionamos una señal x de n con la respuesta al impulso de un sistema LTI h de n. Nuestro interés en este caso particular se debe a que se puede demostrar que la relación entrada-salida de un sistema LTI está determinada por la convolución de la señal de entrada x de n con la respuesta al impulso del sistema h de n. Es decir, si yo tengo un sistema LTI cuya entrada es x de n, si yo conozco la respuesta al impulso de ese sistema, entonces puedo calcular la salida y de n simplemente convolucionando la entrada y la respuesta al impulso. Ahora, según lo que hemos visto en lecciones anteriores, conocer la respuesta al impulso no solo permite analizar la estabilidad, causalidad del sistema y estudiar su comportamiento, sino que ahora también nos permite, mediante la convolución, conocer la respuesta del sistema a cualquier entrada. Para demostrar esta importantísima propiedad, vamos a revisar la definición formal de convolución. La convolución entre x de n y h de n se define como la sumatoria desde k igual menos infinito hasta infinito de x de k por h de n menos k. Para llegar a esta expresión vamos a considerar un ejemplo. Pero antes vamos a refrescar las propiedades de linealidad e invariancia de los sistemas LTI.
Primero, comencemos por un sistema LTI cualquiera, del que sabemos que si la entrada a este sistema es el impulso unitario, entonces la salida corresponde a la respuesta al impulso, HDN. Por la propiedad de homogeneidad, sabemos que si la entrada es un impulso multiplicado por un factor de escala alfa, entonces la salida del sistema será la misma respuesta al impulso escalada por el mismo factor alfa. Por la propiedad de invariancia, tenemos que si la entrada al sistema es un impulso escalado y desplazado cierto número de muestras, entonces la salida será la misma respuesta al impulso, pero escalada y desplazada. Ahora, para este ejemplo, vamos a considerar un sistema cuya respuesta al impulso es como la que se muestra aquí gráficamente. Y queremos determinar cuál es la salida del sistema para cuando la entrada es una señal arbitraria x de n. En nuestro caso, para este ejemplo, vamos a considerar una señal que solo tiene 3 muestras. Por conveniencia, esta señal x de n la podemos descomponer como la suma de 3 impulsos escalados y desplazados. Es claro que si sumamos estas 3 señales, vamos a obtener la misma señal de entrada. Cada una de esas señales corresponde a un impulso escalado y desplazado. Así, la primera tiene un factor de escala igual a x sub 0. La segunda es un impulso cuyo factor de escala es x1 y se encuentra desplazado una muestra. Y finalmente la tercera tiene un factor de escala x2 y un desplazamiento de 2 muestras. Ahora, recordando la propiedad de invariancia y escalamiento, si la señal de entrada es un impulso escalado, entonces la salida será la misma respuesta al impulso multiplicada por ese factor de escala. Igualmente, la salida de esta segunda señal será una versión escalada y desplazada de la respuesta al impulso, lo mismo que sucede para la tercera señal. Finalmente, aplicando la propiedad de aditividad de los sistemas LTI, entonces si la entrada al sistema es igual a la suma de estas 3 señales, entonces la salida será igual a la suma de estas 3 salidas, dando como resultado nuestra señal y de n. Matemáticamente, la suma de estas 3 señales, que es nuestra salida y de n, se puede expresar como la sumatoria desde k igual 0 hasta 2 de x de k por h de n menos k. En nuestro ejemplo, esta sumatoria va desde k igual 0 hasta 2, porque por simplicidad nosotros escogimos una señal de entrada que solo tenía 3 muestras. Sin embargo, en el caso general, esta sumatoria va desde menos infinito hasta infinito para abarcar todas las muestras de la señal de entrada x. Esta efectivamente corresponde a la operación de convolución entre x de n y h de n que habíamos definido anteriormente, y de esta forma hemos mostrado que la relación entrada-salida de un sistema LTI está definida por esta operación de convolución. Ahora, para entender y familiarizarnos con la operación representada en esta sumatoria, vamos a echar un vistazo más algorítmico a la operación de convolución para señales unidimensionales. Primero, observemos que esta sumatoria, que es la definición de la convolución, involucra a 2 términos. El primero de ellos es la secuencia x de k. X de k es equivalente a la secuencia discreta x de n, simplemente haciendo un pequeño cambio de variable por conveniencia. Lo importante es que x de k es simplemente una secuencia de datos. En este ejemplo vamos a mostrar esta secuencia de datos mediante su representación vectorial. En este caso la secuencia x de k tiene 5 elementos que van desde x0 hasta x4. Por conveniencia he agregado unos ceros al inicio y al final de la secuencia. Recordemos que si nosotros tenemos una secuencia discreta, podemos agregar tanto ceros como queramos al principio y al final de esa secuencia, sin que la secuencia sea alterada. Ahora vamos a considerar la siguiente parte de esta ecuación, que es el término relacionado con h, la respuesta al impulso del sistema. Nótese que al igual que x, hemos cambiado la variable n por la variable k. Esto es un simple cambio de notación.
Nótese además que por comodidad hemos seleccionado una respuesta al impulso de solo 3 elementos y que se encuentra centrada alrededor del origen. Lo de centrada en el origen quiere decir que tiene tantas muestras a la derecha como a la izquierda de k igual 0. Por ejemplo, esta señal que estoy mostrando aquí tiene una muestra a la derecha y una muestra a la izquierda de k igual 0. Esto no quiere decir, quiero aclarar, de que la convolución se limite a señales que sean así, pero en este ejemplo lo hemos hecho de esta forma porque nos facilitará un poco la parte gráfica de la explicación. Finalmente, voy a agregar un vector correspondiente a la salida y de n. Para ir mostrando cómo se genera este vector a partir de la convolución, he colocado un vector vacío inicialmente. Igualmente, y para facilitar la explicación, voy a colocar los índices de la variable independiente n aquí abajo. Muy bien, ahora observemos que en la ecuación de convolución, la variable h de k está invertida. Esto es función de menos k. Entonces lo primero que vamos a hacer es invertir la secuencia, tal como hemos hecho aquí. Y ya tenemos a h de menos k. Ahora observemos también que nuestra secuencia h de k está desplazada n muestras. Así, esta parte de aquí simplemente es una versión de h de menos k desplazada n muestras. Entonces, la clave de la convolución está en este desplazamiento. Lo que este desplazamiento quiere decir es que para cada valor de n simplemente debemos multiplicar a esta secuencia x de k con una versión desplazada de la secuencia h de menos k. Entonces lo que debemos tener en cuenta es que esa h de menos k tenemos que irla desplazando a medida que cambia el valor de n. Así, por ejemplo, si queremos calcular el resultado de la convolución para y de menos 3, lo que hacemos es tomar a h de menos k y desplazarla menos 3 muestras. Así. Nuestra y de menos 3 es simplemente la suma del producto punto a punto de esta secuencia x de k con esta secuencia desplazada h de menos 3 menos k. Es decir, lo que vamos a hacer es que vamos multiplicando estas dos secuencias punto a punto y el resultado de la suma de esos productos será nuestra y de menos 3. En este caso es claro ver de que ese producto da 0 porque las dos secuencias no se traslapan. Siguiendo este mismo razonamiento, es fácil notar de que todos los valores anteriores de y de n van a ser igual 0 desde menos infinito. Para calcular y de menos 2 seguimos el mismo procedimiento. Vamos a calcular ahora y de menos 2. El procedimiento es el mismo, solo que ahora nuestra secuencia h de menos k va a estar desplazada solo 2 muestras. Es fácil notar que en este caso nuevamente el producto punto a punto de estas dos secuencias va a ser 0. Para y de menos 1 la cosa se pone más interesante. Y ahora el producto de estas dos secuencias va a ser diferente de 0 porque aquí hay dos términos que son diferentes de 0. Y cual sea que sea el resultado de esa multiplicación, ese va a ser nuestro término y de menos 1. De la misma forma, también tendremos que y de 0 será diferente de 0 y su valor será el producto punto de estas dos secuencias, es decir, multiplicar punto a punto estos términos y sumar el resultado, o sea, será nuestro y de 1. Así podemos seguir sucesivamente y vemos de que en y de 6 la secuencia vuelve a valer nuevamente 0. Y así, de esta forma, hemos determinado el resultado de la convolución entre la secuencia x de n y h de n. Una importante observación de nuestro ejemplo es que el resultado de convolucionar una secuencia
de 5 elementos con una secuencia de 3 elementos tiene una longitud de 7 elementos. De hecho, una importante propiedad de la convolución de las señales discretas, de la que nos podemos convencer al revisar cuidadosamente el proceso de convolución que acabamos de ilustrar, es que si convoluciono una señal de longitud m con una señal de longitud n, entonces el resultado tendrá una longitud de m más n menos 1. Muy bien, ya que la convolución es tan importante y que probablemente para muchos sea un concepto nuevo, vamos a repasar una vez más el proceso de convolución, pero esta vez de una forma más gráfica. Consideremos entonces que vamos a convolucionar una secuencia x de n con una secuencia h de n, como las que se muestran en la figura. Nuevamente vamos a inicializar la secuencia resultante en ceros para ir ilustrando cómo esta se genera a partir del proceso de convolución. Entonces, el primer paso consiste en invertir la secuencia h de n. En este caso, es claro que desde menos infinito, los valores de y de n serán todos igual a 0, pues el producto de estas dos secuencias será 0 cuando nosotros desplacemos h de n. Por ejemplo, aquí estamos mostrando la situación de las secuencias para n igual menos 20. Es claro que el producto punto entre estas dos secuencias va a ser 0, por lo tanto, todos los valores de la secuencia de salida desde menos infinito hasta ese punto valen 0. Sin embargo, a partir de cierto punto, la convolución deja de ser 0. Como en este caso que estamos ilustrando aquí, para n igual menos 13 empieza a haber solapamiento entre estas dos secuencias y por lo tanto ese producto punto deja de ser 0. En este otro caso mostramos una situación para un valor intermedio, específicamente para n igual 0, y este proceso sigue de igual manera hasta completar el proceso de convolución. Naturalmente, a partir de cierto punto ese resultado vuelve a ser 0.